Amables amigos, sean ustedes cordialmente bienvenidos el día de hoy. Vaya nota que sale en la revista Proceso este jueves 21 de enero del 2016. Vaya nota la que sale hoy en medio de un ambiente totalmente acaparado por la narconovela de entre el Chapo Guzmán y Kate del Castillo, y que ya para qué le digo a usted lo que se viene diciendo en los medios, si es pues dar vueltas en lo mismo, y no lo quiero aburrir de la misma información que ya usted y yo hemos visto en todos los medios. Lo que quiero hablar el día de hoy es que en medio de este contexto acaparado por la atención de los mexicanos hacia la narconovela, como le digo, del Chapo y Kate, y por el otro lado la incertidumbre que hay por el dólar a 19 pesos y que obviamente también tiene los ojos de los medios de comunicación, en eso aparece una nota que el día de hoy el columnista y periodista especialista en temas de televisión y de contenidos televisivos y particularmente en la investigación periodística acerca de lo que pasa en Televisa y el lado oscuro que tiene Televisa en el monopolio, el amo de la mentira, y le llamo amo de la mentira porque siempre se identificó como un periodista de la distorsión de la información, un periodista de las notas a modo de gobierno, el lector de noticias. Bueno, el día de hoy la revista Proceso publica en su portal que probablemente, o no probablemente, ellos lo afirman, Joaquín López Dóriga llegó su final. El final de una era de López Dóriga ha llegado a su fin. Y voy a leerles la nota que es de Proceso, que espero no tenga ningún inconveniente Proceso en que tomemos su nota, pero bueno, como les he dicho, Espacio en Blanco es un espacio que retoma lo más importante y aquí solamente opinamos y hablamos, y usted se forma una opinión, pero de verdad me llama mucho la atención lo que está pasando y le voy a explicar por qué, y ojalá en este video me tenga un poco de paciencia, porque ya lo habíamos hablado, lo hablamos en videos anteriores, sobre todo en el de la salida de Chabelo, de que probablemente se acercaba el final de Joaquín López Dóriga. También a personajes como Pedro Ferriz de Con, que también les llegó su final, me refiero a la carrera periodística. Hoy le tocó a Joaquín López Dóriga. Y dice: en el marco de los recortes de las modificaciones en la programación de Grupo Televisa, tras la crisis de rating en ingresos publicitarios, se determinó esta tarde, el día de hoy, que estamos grabando este video, que es 21 de enero, el día de hoy, por la tarde, se decidió que el conductor estelar de lo que es Noticieros Televisa, Joaquín López Dóriga, será sustituido por Denise Merker, después de la gira del Papa Francisco, que será del 12 al 17 de febrero próximos. Además, se reducirá el tiempo de transmisión de Primero Noticias, el noticiero matutino de las 6 de la mañana, que es conducido por Carlos Loret de Mola. Adela Micha, también se dice, dejará su programa de entrevistas, el que pasan horas, unos minutos después de el noticiero de Joaquín López Dóriga y también del penoso y miserable noticiero de deportes que era conducido por Javier Alarcón. Bueno, pues ella se va a probar suerte con los Vázquez-Raña. Los Vázquez-Raña compraron los derechos o la licitación para poder tener su nuevo canal de televisión, el que van a abrir dueños de Grupo Imagen. Ellos tienen poder en Grupo Imagen. Lo que era de Pedro Ferriz de Con hoy ya no lo es. Y bueno, Adela Micha se va con ellos, sale. Entonces, además habla de que a las 17 horas de este jueves se reunieron en las instalaciones de la empresa los integrantes del equipo informativo de Televisa. Directivos de la empresa les notificaron estos cambios, lo que generó una reacción negativa por parte de Loret de Mola, quien salió muy molesto de la reunión y amagó con presentar una renuncia según versiones internas. Hasta el momento, la empresa no ha oficializado estos cambios, pero fuentes cercanas a la reunión confirmaron a Proceso los cambios acordados y la reacción negativa de Loret de Mola, quien aspiraba
como también lo veníamos platicando con ustedes y nos han seguido en nuestros videos, el candidato más idóneo o el que pretendía tener la silla de López Dóriga era Loret de Mola. Y tan lo sabíamos que a Loret de Mola le estaban dando estos shows, estas escenas grabadas, actuadas por parte de la Procuraduría General de la República, y por aquí escapó el Chapo, y el túnel del Chapo, y la casa del Chapo, y todo se lo daban a él como pretendiendo subir su imagen o catapultarla hacia la audiencia para que tuviera mayor punto de atención de las personas, pero al parecer no le dieron por su lado y salió muy enojado esta tarde de las instalaciones o de las oficinas de los directivos de Televisa. Antes de determinar la sustitución de López Dóriga por Denise Merker, conductora de Atando Cabos en Grupo Radio Fórmula, que también es de Televisa, negoció con León Krause la posibilidad de incorporarlo en el horario estelar, pero León Krause está en Univisión en Estados Unidos, pero pidió condiciones de libertad de acción y la empresa no lo aceptó, obviamente porque es una empresa que su línea editorial pues va dirigida hacia hablar bien del gobierno, hacia promover al gobierno, a todo, no nomás al gobierno federal, sino también a gobiernos estatales que también son muy cercanos a Televisa, como el Estado de México, como entidades del Bajío, del norte, que bueno, se anuncian en el noticiero de Joaquín para la mayor posibilidad de audiencia que tengan, pues ahí es una publicidad, y que obviamente todo el mundo sabía que este señor habla de cosas irrelevantes, desde te puede hablar de el gobierno entregó tantas y tantas despensas, hasta también hablar de una novela, de una telenovela, de hablar de un reality show, cosas que verdaderamente no importan. Y cuando pasan estas cosas, o las cosas que verdaderamente pasan, de eso hacen un show, como lo hemos venido siendo testigos, ¿no? La salida de López Dóriga como conductor principal del noticiero se ventiló desde el momento, y aquí viene lo importante por si usted aún no se dio cuenta o a lo mejor no lo recuerda, desde que tuvo el asunto de la presunta extorsión que él hizo por medio de su esposa a la dueña de la cervecería Modelo o Grupo Modelo, María Asunción Aramburuzabala, acusó al periodista de un intento de extorsión por $5 millones en septiembre pasado, y que saldría a través del periódico Reforma y de la revista Proceso. Bueno, aquí hablan de cómo Proceso publicó en su edición 2030 el reportaje. Si gusta buscarlo, el 2030 es la edición 2030 en donde hablan de cómo estos negocios de López Dóriga eran por los que extorsionaba a las personas. Bueno, el punto es de que ya se veía venir, pero no tan rápido. Y está el video anterior cuando hablamos de Chabelo, y es que Chabelo es el punto perfecto para empezar a hablar de que termina una forma de hacer televisión. No solo con el apagón analógico terminaba la señal, valga la redundancia, la señal análoga, sino que también terminaba una forma de hacer televisión. Y con él se iban Chabelo y se iban otros representantes, tanto malos y muy lamentables como Laura Bozzo, pero también de una escuela del periodismo tan barata, pero de las más fáciles, pero también de las más caras, de las que más dinero facturan, tanto la empresa como los propios gobiernos, en que ya ni siquiera las empresas de publicidad los grandes marcas de productos se anuncian en el tiempo de los noticieros, porque ya no regresa ese dinero, y los que lo usan, los que dan el mayor porcentaje de su dinero son los propios gobiernos para anunciarse en los propios noticieros. Y Joaquín López Dóriga era un experto en eso, y tan fue experto que tiene empresas de publicidad entre
por decir 2 o 3, que han hecho campañas, que han hecho propagandas políticas, y que también diversos diarios nacionales y el propio Revista Proceso han publicado cuánta cantidad de dinero se quedaba Joaquín López Dóriga tan solo por otorgarles tiempo en una entrevista de 5 minutos. Entonces, y aquí afirman que a petición, y que cuando se reveló el intento de extorsión que hizo López Dóriga a Aramburu Zabala, es cuando se desata la furia de los directivos, y es cuando empiezan a dudar o empiezan a pensar en la jubilación, digamos así, de López Dóriga, quien fuera el que ocuparía el lugar o la silla, por así decirlo, que tenía Jacobo Zabludovsky, en paz descanse, y posteriormente la ocupaba Guillermo Ortega en el 2000, y que ya después, creo que por 2000, meses después, creo que 2001, ocuparía el lugar Joaquín López Dóriga, y que durante este tiempo llegó a ser uno de los noticieros más vistos a las 10 de la noche, y que controlaba toda la cantidad de información que usted se pueda imaginar. Pero en este 2016, Televisa ha llegado a un momento en el que ha decidido cambiar no solo a las imágenes ya ni siquiera más populares, pero sí las más conocidas o representativas que tenían durante unas décadas, durante unos años. En este caso, primero fue la lamentable y no aclarada aún salida de Javier Alarcón, que también era encargado de deportes. Lo corren, luego se opta por cortarle la cabeza a Chabelo, una persona que se encargaba de, independientemente de que entretenía a las familias, se encargaba de dar una forma de educar a los niños, y que también les decía qué comer, qué comprar, qué comida chatarra comer, qué juguetes pedirles a sus padres. Durante mucho tiempo lo hizo, y este señor de eso vivió. Entonces le tocó el turno a Laura Bozzo, que también pues ahí estaba pisándole los talones porque la querían correr del país, Secretaría de Gobernación, por la cantidad de programas que ofendían los derechos humanos de los niños, de las mujeres, cuando le dijo a una muchacha en Televisión Nacional, en señal abierta, eres una prostituta o una puta, no sé, creo que le dijo eso. O también cuando la propia Laura Bozzo, cuando en su momento de más éxito, recordará usted, los directivos de Televisa la utilizaban como campo de batalla, como la soldadito que soltara el primer balazo directo a Carmen Aristegui cuando fue el escándalo de las camionetas de Nicaragua. Recordará usted que detuvieron allá en Centroamérica, y que cuando Carmen Aristegui dio esa nota, y por ahí de ese tiempo sacó la nota de el helicóptero que le prestaba el gobierno de México, que le dio el gobierno de México para usarlo, que le prestó para usarlo cuando fueron las inundaciones de Guerrero, y que todavía estaba Ángel Aguirre y y los directivos de Televisa utilizaron a Laura Bozzo para atacarla en su horario, a Carmen Aristegui. Entonces venía desgastándose la imagen de López Dóriga, aparte de que ya era un noticiero que poco a poco perdió credibilidad, y más aún después de las elecciones de 2012. Y luego se quitó, recordará usted, el programa de opinión que tenían en la barra de opinión a las 12 de la noche con Tercer Grado, y que se reunían los periodistas de la empresa más representativos, Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, Loret de Mola, Denis Merker de la Micha, a opinar. Se quitó, así ni más, por un momento, por un segundo, desapareció de la televisión mexicana. Bueno, en conclusión, termina una era, pero termina una forma de hacer periodismo, de una de las más viejas, pero también termina o se va por la puerta de atrás un personaje muy cuestionado, y que en algún momento le dijeron o le dieron el apodo de el teacher. Y este señor, en un momento, en un contexto de un país que está verdaderamente polarizado,
y que tiene dos puntos de atención muy importantes, como les repito, la depreciación del peso frente al dólar, y por el otro lado la tragicomedia o la novela barata de 2 pesos entre el Chapo y Kate del Castillo, y todos los ojos se van para allá, y así como se fue Chabelo al apagón analógico, papá ya no está entre nosotros, o bueno, entre las televisiones de México. Entonces, como lo dijimos y lo veníamos hablando, advertimos que llegaría el momento en el que terminaría la era de Joaquín López Dóriga. Aclaramos, por supuesto que no nos da gusto o no nos sentimos contentos de que se vaya una persona o cualquier persona X, por más cuestionable o polémica que sea, pero lo que desde este espacio dijimos siempre es que era un periodista que distorsionaba la nota. Así como le pasó a Pedro Ferriz de Con cuando se sentía el protegido del panismo del presidente Felipe Calderón, se fue y perdió. Y perdió ante el peñatismo, no sé si se diga, pero peñanietismo, pero él fue el primer despeñado. Estamos a punto de que se cumpla un año de que también perdiera el espacio de radio, el noticiero más escuchado que fue en México hasta hace un año, que es el noticiero de Carmen Aristegui en MBS. La corren también, pero por el otro lado, por tener el valor de anunciar, o de, ya no anunciar, de revelar el escándalo de corrupción de la Casa Blanca, y la sacan de MBS. Ahora, en febrero se irá una imagen del periodismo cercano al gobierno. Pero lo que debemos de preguntarnos como personas, como mexicanos, es ¿hasta cuándo la gente va a seguir viendo ese tipo de periodismo? Independientemente de que sea cercano o no. Como personas, como televidentes, como lectores de noticias, como personas que día a día debemos de tener un periodismo valiente, veraz, eficaz, que no solo esté la figura de Carmen Aristegui, porque también a la larga se vuelve un mismo monopolio de la información, que haya más figuras del periodismo, que haya más puntos de opinión, y que no solo esté controlado por un personaje como como Joaquín López Dóriga, una persona española que provenía de allá de Europa, se desarrolló aquí, pero a final de cuentas deja mucho que pensar. Vaya ahí este comentario, si me tuvo paciencia se lo agradezco bastante, pero como le dijimos anteriormente, se acercaba el final de López Dóriga, ya lo veíamos venir, pero no pensábamos que fuera tan rápido. Ya habrá momento para recordar los puntos más importantes, los momentos, porque ese noticiero de Joaquín López Dóriga indudablemente hizo historia, como lo habrá hecho historia Jacobo Zabludovsky. Sea buena o sea mala, hizo historia. Y habrá un momento para recordar, para rememorar los momentos que dejara este noticiero de López Dóriga, que se me vienen a la mente bastantes, como por ejemplo cuando se le metió este diputado Andrade, borracho, dizque sería en vivo, pero bueno, cuando se pelearon Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox y no me acuerdo el otro candidato en la elección del 2000, en fin, en el noticiero vienen muchas cosas a la mente que ya habrá momento aquí en Espacio en Blanco le vamos a recordar esos momentos, simplemente por contenido editorial, por contenido general, para saber, para recordar de dónde viene este señor. Pero como le digo, en Televisa las cosas no están bien. En Televisa se ve que les urge cambiar las cosas, y creo que una escuela que les duró bastantes décadas, sin temor a equivocarme, el estilo del periodismo del noticiero ha durado más de 30 años.
desde que se murió Jacobo Zabludovsky y desde que por algún momento Jacobo Zabludovsky intentó pasarse al otro bando, a ese bando en el que siempre se opuso, vimos la diferencia que había entre él y López Dóriga. Pero cada uno tuvo sus errores, cada uno tuvo sus defectos, pero sin lugar a dudas esta nota me llama mucho la atención y se la comparto a usted porque en Televisa está pasando algo y no es normal que esté pasando esto. Y si es verdad lo que está diciendo Genaro Villamil de que Loret de Mola se enojó, en una de esas también se va. Y tampoco ha tenido buenos antecedentes de su lado. Entonces, el escándalo de Florence Cassés, la metida de pata que tuvo en una revista de espectáculos con una periodista de espectáculos también cercana, en fin, termina una era. En un mes, Joaquín López Dóriga ya no estará en el noticiero estelar de la televisora más grande e influyente de este país. Para pensarse, ¿no cree usted? Y lo más interesante, ¿quién decidió eso? ¿Por qué en estos días? ¿Y con qué motivo? Ahí le dejo el comentario. Gracias por habernos escuchado. Hasta entonces. Hasta siempre.